Amén. Bienvenidos. Saludos a todos. Que el Señor les bendiga. Mientras estábamos adorando, el Señor me hacía recordar un pasaje que está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, donde el Señor revela lo que sucede en el cielo permanentemente. En el cielo permanentemente está la adoración alrededor del trono de Dios. Todo el tiempo Dios está siendo adorado en el cielo. Y es interesante que la palabra dice, cuando el Señor Jesús le enseña a los discípulos, ante el pedido de los discípulos, que le dicen: Señor, enséñanos a orar como tú oras, ¿no? Y el Señor les dio un modelo, y en el modelo de la oración, el Señor empieza diciendo, ¿no? Adorando, ¿no? Expresando que el nombre del Padre es bendito, el nombre de Dios es bendito, pero luego el Señor expresa y le dice en la oración que se haga tu voluntad en la tierra así como lo es en el cielo. Pues la voluntad de Dios en el cielo es que lo adoren, y debe ser la voluntad de Dios también en la tierra que nosotros le adoremos. Pero la adoración allá es permanente. La adoración acá debería de ser permanente también, ¿no? Y para que la adoración nuestra sea permanente, tiene que extenderse a través de nuestra vida. Tiene que extenderse a través de nuestra obediencia en la vida. Una vida de obediencia es una vida de adoración a Dios. Esa es la verdadera adoración a Dios. Entonces nosotros también podemos estar conectados a la misma voluntad de Él en los cielos, de que nuestra adoración sea permanente como lo es allá también. Y miren que dice que hay 4 seres vivientes, y cada uno de ellos con 6 alas están llenos de ojos alrededor y por dentro, y día y noche, dice, no cesaban de decir. Esto lo vio Juan en el Espíritu, cuando se le dio la revelación de todo esto que está escrito en el libro de Apocalipsis. Y dice Juan que él vio y oyó a estos ángeles, querubines, que estaban alrededor del trono de Dios y que no cesaban, dice, de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Amén. Todo el tiempo están adorándole y expresándole esto a Dios. Santo, santo, santo es el Señor, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Por su voluntad existimos. Por su voluntad estamos aquí. Por su voluntad lo adoramos. Pero Él no quiere que lo adoremos únicamente cuando estemos juntos, o cuando estemos en el tiempo íntimo y personal cada uno. Él quiere que nuestra adoración sea permanente. Y para que se extienda esa permanencia, nuestra vida tiene que ser obediencia. Obediencia a su voluntad. Obediencia a su palabra. Amén. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Bien, mis amados. Amén, 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 amén. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga nuevamente. Vamos a orar para que la palabra del Señor realmente toque nuestros corazones, hermanos. Sea Dios hablándonos, sea Dios despertándonos a su realidad bíblica para nosotros, a su realidad de vida para nosotros. Y pues la palabra de Dios, que es viva y eficaz, cumple esa función poderosa, ¿no?, en nuestra vida, usándola el Espíritu Santo para moldear nuestra vida, moldear nuestros corazones, moldear nuestro ser, para que podamos cumplir
todo propósito que Dios tiene con nosotros, para Él ser glorificado. Vamos a leer Mateo capítulo 4, verso 17 al 22, que es el pasaje con el cual vamos a empezar hoy, o a continuar, perdón, nuestro estudio de la serie que iniciamos hace 2 domingos. Y bueno, vamos a continuar estudiando en base a esta serie, ¿no? Y desarrollando un tema que está alineado a esta serie, ¿no? Pero leamos el pasaje. Mateo capítulo 4, verso 17 al 22. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, echando una red al mar, porque eran pescadores. Verso 19. Y les dijo: vengan en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, lo siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Voy a leer un pasaje que es paralelo a este, que está en Marcos capítulo 1, verso 14 al 20, porque Marcos añade algunas cosas que nos interesan observar hoy, que no las ha escrito Mateo. Entonces, leamos el pasaje paralelo a este, que es Marcos capítulo 1, verso 14 al 20. Después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio de Dios. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, hermanos de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dejando al instante las redes, ellos lo siguieron. Yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Amén. Padre, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos acercamos una vez más, Señor, ante ti con nuestra oración, pero en esta oportunidad lo hacemos para depender de tu Espíritu, para depender de ti, porque somos conscientes, Dios, que no podemos estudiar, meditar y exponer tu palabra, Señor, por nuestras capacidades intelectuales o por nuestras habilidades o por nuestra elocuencia, sino que necesitamos, Señor, depender totalmente de tu Espíritu Santo. Por eso, mi Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu fluya la revelación en nuestro espíritu, fluya la sabiduría en nuestro espíritu, que nos dé esa revelación del conocimiento tuyo, Señor, ese conocimiento espiritual, y que tu Espíritu Santo ilumine los ojos de nuestros corazones para que hoy podamos entender profundamente tu mensaje, tu enseñanza, Señor, para nuestra vida. Nuestro corazón, Señor, lo disponemos como aquella tierra buena, Señor, bendito Dios, para que nuestro corazón sea fértil, pero también la actitud de recibir, Señor, la palabra de Dios, la semilla poderosa, para que sea sembrada por tu Espíritu en nuestros corazones. Señor, como instrumento que soy en tus manos, úsame, Señor, y que seas tú el que hables, que seas tú el que prediques, que seas tú el que enseñes, el que exhortes, el que corrijas. Padre, en el nombre de Jesús, y mi Dios, te pido que tus hijos hoy, Señor,
no me vean a mí, sino que te vean a ti, Padre, en este altar. En el nombre poderoso de Jesús, toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Bien, la serie temática en la cual estamos, como lo mencionaba hace un momento, trata acerca del costo de ser su discípulo. El costo de ser su discípulo, ¿no? Y el tema que vamos a compartir hoy, relacionado con esta serie, es asumiendo el llamado a seguirle. Asumiendo el llamado a seguirle. ¿Por qué asumiendo? Porque hay muchos que no lo están haciendo. Amén. Yo tengo la percepción, mis amados hermanos, por la dirección que va poniendo Dios en mi corazón. Y como somos un solo cuerpo, pienso que en otras partes del cuerpo de Cristo, que no conocemos tal vez, Dios esté hablando lo mismo. Porque cuando Dios habla, habla al cuerpo. No le habla a una sola persona. Habla al cuerpo, ¿no? A través de sus siervos, de sus líderes, sus ministros. Va Dios hablándole al cuerpo. Y yo tengo la percepción, hermanos, que Dios quiere rescatar a sus discípulos. Tengo la impresión, por lo que dirige Dios en mi corazón, que Dios quiere que nosotros, todos los que somos parte de su cuerpo, todos sus miembros, vuelvan a ser discípulos. Amén. Dios quiere que volvamos a ser discípulos. Algo que no debemos abandonar de ser nunca. Porque eso es lo que hemos aprendido cuando vimos nuestro primer mensaje, ¿no? Que ser cristiano es ser discípulo de Jesús. Ser discípulo de Jesús es ser cristiano. Porque a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, ¿no? Más o menos habían pasado un promedio de 10 años aproximadamente desde que la iglesia empezó en el capítulo 2. Ya por el capítulo 10, 11, habían transcurrido 10 años, según el relato del libro de los Hechos. Y dice la Escritura, recordando que a esos discípulos de Jesús se les llamó cristianos, se les nombró cristianos, los reconocieron como cristianos, o sea, los reconocieron como seguidores de Cristo. ¿Por qué? Porque vieron la vida de Cristo manifestándose en ellos, ¿no? Vieron la vida de Cristo manifestándose en ellos. Algo que no está sucediendo en mucha parte del cuerpo de Cristo hoy en día. No se está manifestando el Señor Jesucristo en la vida de ellos. Dios quiere y Dios espera que la vida de su Hijo se manifieste a través de la vida de cada uno de nosotros. Porque hemos sido salvados por el Señor, hemos nacido de nuevo en Cristo y en el mismo momento de nuestro nuevo nacimiento, nosotros nos convertimos a Jesús, nos convertimos a Cristo. Y desde ese momento empezó nuestra nueva realidad, nuestra nueva humanidad, nuestra nueva condición. Una condición que tiene que manifestarse todo el tiempo en nosotros. No solamente en algún momento de nuestra vida o cuando estamos en una reunión como esta o cuando estamos frente a personas que conocen que somos. Tiene que manifestarse todo el tiempo nuestra realidad nueva en Cristo. Todo el tiempo tiene que manifestarse cuando estamos en la casa, en el trabajo, caminando, aun cuando estemos solos. Esa realidad, nueva realidad, que es obra de Dios por medio de Jesús en nosotros, tiene que estar en una constante manifestación. No debe de parar. Amén. No debe de parar. ¿Por qué? Porque la obra de Dios nunca para. El apóstol Pablo dice que aquel que empezó su buena obra en nosotros, Él la continuará hasta el día de Cristo. Él no para. Por lo tanto, no tiene que parar en nosotros su realidad, su vida. Debe de manifestarse constantemente en nosotros. Ser discípulo de Jesús significa que sigues a Jesús, que sigues a Cristo. Un discípulo es un seguidor. Recordemos eso, no lo olvides.
Eres un seguidor, una seguidora de Cristo. Un seguidor, una seguidora de tu maestro. No sigues al pastor. No sigues al hermano tal, a la hermana tal. No sigues a ningún hombre humano. Sigues a Jesús, al hombre, Dios, al divino, al que es hombre también, porque Él no ha dejado de ser hombre. Amén. Él está resucitado. Su cuerpo resucitó y Él está sentado a la diestra del Padre. Un día lo vamos a conocer. Un día lo veremos. Un día nos encontraremos con Él. Ese día será el mejor, el mayor y el más trascendental encuentro que vamos a tener, mejor dicho. Amén. ¿Cuántos anhelan eso? Amén. Eres un seguidor, una seguidora de Jesús. Y como discípulo, discípula de Jesús, estás comprometido. ¿A qué? A ser discipulado por el Señor. A ser discipulada por el Señor. El discipulado es algo que no debe de parar en nuestra vida. Y el discipulado del Señor hacia nosotros tiene varias aristas o formas. Él nos discipula de una manera directa cuando estamos meditando las Escrituras con Él. Cuando estudiamos las Escrituras con Él. Él nos discipula. Él nos muestra su vida, nos muestra su enseñanza, se revela para que nosotros aprendamos de Él y caminemos igual que Él, vivamos igual que Él y así lo sigamos y hagamos las mismas obras que también Él hizo. Amén. Pero también Él disipula nuestras vidas a través, por ejemplo, de una reunión como esta, donde Dios nos disipula a través de un siervo, de una sierva que usa para trazar su enseñanza, para darnos su conocimiento, para darnos su entendimiento y podamos continuar discipulándonos. También Él nos disipula cuando estudiamos las Escrituras juntos. Amén. Y también Él disipula cuando Él usa los dones que cada uno tiene para la administración o el servicio de los unos a los otros en la iglesia. Entonces, tenemos que estar comprometidos con el dejarnos discipular por el Señor. Amén. Un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús, está comprometido a seguir sus enseñanzas, a dejarse moldear el carácter para ser como Él. Es alguien que está comprometido en hacer las mismas obras que Él hizo. ¿Y qué obras hizo Él? Se refiere a la extensión del reino de Dios. ¿Okay? A ganar personas para el reino de Dios, a salvar a la gente. Y nosotros tenemos que hacer esas mismas obras. No se está refiriendo a que tengamos que hacer los mismos milagros. Los milagros, las señales, los prodigios se van a manifestar cuando Dios quiera manifestarlos para respaldar el mensaje que testificamos que es del Evangelio. Pero la obra que Él inició es la misma obra que nosotros tenemos que continuar. Y nosotros tenemos que tener el compromiso de continuar su obra. Amén. Estamos comprometidos, si somos discípulos, estamos comprometidos con nuestro Maestro de continuar la obra que Él empezó. Y tenemos que continuarla hasta que Él nos lleve con Él o Él venga por todos nosotros. Amén. Es un compromiso. Recuérdenlo eso, no lo olviden. Es tu compromiso como discípulo, como discípula del Señor. Estamos comprometidos también, decía, a seguir extendiendo el reino de Dios, evangelizando y haciendo de otros se conviertan también en sus seguidores. No somos los únicos. Ellos no fueron los únicos. Es más, en Juan capítulo 17 vemos una oración profética de Jesús cuando oraba al Padre por sus discípulos. No solo oro por estos, dice, sino por los que van a venir después de estos. Y esos que van a venir después de estos, hablando y orando por los discípulos, estamos incluidos en esa oración nosotros. Jesús ya estaba orando por nosotros como sus discípulos, porque le dice al Padre, no solamente ruego por estos, sino también ruego por los que van a venir
por medio de ellos. La cadena del discipulado sigue hasta hoy y seguirá hasta que Jesús venga por la iglesia. ¿Qué te hace sentir el saber que Jesús estaba orando por ti, aun cuando tú todavía no existías? Y estaba orando por ti como su discípulo, su discípula. Amén. Murió en la cruz por ti cuando tú todavía no habías nacido. Él ya estaba muriendo por ti. Qué hermoso, ¿no? Él siempre va muchos pasos hacia adelante de nosotros. ¿Para qué? Para bendecirnos. Para siempre bendecirnos. Amén. Entonces, tienes un compromiso como discípula, como discípulo del Señor. Ahora, en el pasaje que hemos leído de Mateo capítulo 4, versos 17 al 22, ese pasaje trata acerca del llamado de Jesús a los primeros discípulos, ¿no? Aquí se menciona los nombres de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Juan, que fueron los primeros que el Señor Jesús los llamó para que los siguieran como discípulos. Entonces, hoy vamos a aprender, mis amados hermanos, y vamos a recordar, porque este es un pasaje que creo que casi todos los que estamos aquí lo conocemos, lo hemos leído muchas veces, pero necesitamos recordar, hermanos, lo que Jesús ha hecho de nosotros. Y es algo que nunca no tenemos por qué aburrirnos cuando recordamos las enseñanzas, cuando recordamos lo que somos. Tampoco tenemos por qué aburrirnos y no debemos de aburrirnos cuando le decimos al Señor repetidamente: tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, tú eres digno, tú eres el Rey, tú eres el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque hoy hemos visto en Apocalipsis 4 que todo el tiempo los querubines alrededor del trono le están diciendo al Señor: tú eres santo, 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 tú eres el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. El Señor no se cansa de escucharte que tú le digas repetidas veces: tú eres santo, tú eres santo, tú eres digno, te amo, tú eres un Dios todopoderoso. Él no se cansa. ¿Por qué? Porque está reconociendo su realidad, está reconociendo lo que Él es. ¿Y quién se puede cansar cuando se le está reconociendo lo que es? Él no se cansa, hermanos. Tú tampoco debes cansarte de decirle y de reconocerle a Él por lo que Él es. Amén. Tampoco nos debemos aburrir cuando nos recordamos las enseñanzas que ya conocemos. ¿Por qué? Porque es necesario que las recordemos. Porque hay muchos que no están siendo discípulos en la iglesia del Señor, porque han olvidado que son discípulos, porque se han dejado distraer por las cosas de esta vida, se han dejado distraer por sus proyectos tal vez, por sus deseos tal vez, por sus profesiones, sus trabajos, estudios, qué sé yo, hermanos. Hay tantas cosas que pueden distraernos, que al ser distraídos, el enemigo juega su cuota con nosotros y nos hace olvidar lo que somos. ¿Y qué somos? Discípulos. Discípulos de Cristo. Discípulos de Jesús. Y saben, cuando yo pienso que soy eso, porque a pesar de que soy ministro, soy un pastor, soy un instrumento de Dios, no significa que he dejado de ser discípulo. Sigo siendo también un discípulo del Señor. Es más, me encanta ser discípulo del Señor. Me encanta dejarme discipular. Me gusta ser enseñado por el Señor. Me gusta ser enseñado por otros. Siempre estoy buscando la enseñanza, porque he entendido que soy un discípulo. Y el discípulo nunca va a dejar de aprender de su maestro. Amén. Nunca deja de aprender de su maestro. Nunca deja de aprender de su Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a recordar y aprender juntos cosas nuevas seguramente en cuanto a cómo fue el llamado de estas dos parejas de hermanos mencionados en el pasaje, en qué condiciones se encontraban ellos cuando fueron llamados por el Señor
cómo respondieron ellos al llamado de seguir a Jesús y qué implicó para ellos asumir ese llamado. Amén. Porque hay implicancias, hermano. Y tenemos que recordar esas implicancias o conocerlas si es que no las has conocido. Si es que no las has podido ver en el texto, pues estamos para ayudarnos a comprender y a ver lo que no podemos ver por nosotros solos en las Escrituras, porque así está diseñado por el Señor. Por eso la palabra del Señor nos dice, enséñense los unos a los otros, porque yo no voy a poder tener toda la enseñanza, no la voy a poder descubrir yo solo. ¿Por qué? Porque yo no soy solo el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo somos muchos miembros. Entonces, la enseñanza de Teresa va a complementar a lo que Dios me enseña a mí. Y mi enseñanza, lo que Dios me enseña a mí, cuando yo le enseño, va a complementar a lo que ella ha aprendido del Señor. Amén. Porque somos un cuerpo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo inicia Jesús el ministerio aquí? Es interesante que partamos de ello, ¿no? Jesús, ¿cómo inicia su ministerio? Miren, dice que el texto dice que Jesús inicia el ministerio predicando un mensaje. ¿Cuál es el mensaje que Jesús está predicando aquí? Dice, arrepiéntanse y crean en el Evangelio, ¿no? Dice el texto de Mateo y Marcos, ¿no? En sus respectivos versículos, dice que Jesús inicia su ministerio predicando el Evangelio, predicando un mensaje, y el mensaje decía, el reino de Dios ha acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros los discípulos tenemos que entregarle a toda la gente. Ese es el mensaje que nosotros debemos de darle a la gente, de decirle a la gente, mira, el reino de los cielos ya se ha acercado. El rey ya vino, el rey ya murió por ti y derramó su sangre por ti. Ahora arrepiéntete. Cree en el Evangelio, cree en Jesús. El Evangelio es una persona, es Cristo. Cree en Cristo, acéptalo para que seas salvado, para que tengas vida eterna, para que seas arrebatado de las tinieblas y llevado a su luz. Ese es el mensaje que los discípulos tenemos que entregarle a la gente. No es difícil, no hay nada complicado. Es el mensaje que todos los discípulos que vemos en el libro de los Hechos, donde se inicia la iglesia, empezaron con ello, con ese mensaje. Pedro dio ese mensaje. Cristo en la cruz, sepultado, resucitado, arrepiéntanse. Arrepiéntanse y bautícense para que reciban el don del Espíritu Santo. Ese fue el mensaje. Amén. Ahora, ¿por qué empezamos nuestro mensaje, nuestro estudio, observando el inicio del ministerio de Jesús? ¿Por qué? Porque el primer llamado de Jesús hacia nosotros fue el llamado a la salvación, a la santificación y al servicio. Ese fue nuestro primer llamado, o el primer llamado de Jesús a nosotros, el primer llamado de Dios a nosotros. Amén. Fue su primer llamado a nosotros, a ser salvos, a ser santos y a servirles. Y a servirle. Santo significa que hemos sido apartados de todo lo malo. Estamos apartados de todo lo malo. Estamos consagrados para vivir únicamente para Él. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para el Señor. Amén. Ya no vivimos para nosotros, ahora vivimos para Él. Díselo a tu hermano, tu hermana que está al costado. Ya no vives para ti, ahora vives para Él, dile. Amén. Amén. Entonces, el primer llamado del Señor a nosotros fue para salvación, para santidad y para servirlo. ¿Ok? Entonces, en el contexto de lo que estamos
estudiando, tenemos que recordar, hermanos, que para ser discípulo de Jesús, primero hay que nacer de nuevo. Primero hay que responder al primer llamado. Si no hay respuesta al primer llamado para ser salvo, santo y servirlo, no vamos, ninguna persona va a poder ser discípulo o discípula de Jesús. ¿Se entiende? Tiene que nacer de nuevo. Tiene que experimentar el nuevo nacimiento. Si no hay nuevo nacimiento, no va a haber discipulado. No va a haber discípulo de Cristo. Amén. Entonces, es lo primero que tenemos que observar aquí. ¿Okay? Tiene que nacer de nuevo una persona por medio del arrepentimiento verdadero, creer en Cristo como Salvador y aceptarlo como el Salvador de su vida. Nace de nuevo y en ese momento, a partir de ese instante en su vida, inicia su discipulado. Inicia su identidad de discípulo de Cristo. Amén. Algo que ya sucedió con nosotros, hermanos. A menos que alguno de los que estemos aquí no tenga seguridad de salvación o no esté seguro que ha sido salvado por el Señor. Pero si tienes seguridad de salvación, estás seguro de que Dios te ha salvado, estás seguro que respondiste al primer llamado, entonces tienes que recordar que desde ese momento hasta hoy tú eres un discípulo, una discípula del Señor. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante que para la entrega de nuestra vida a Jesús, para que sea genuina la entrega de nuestra vida a Jesús, tiene que haber una separación, hermanos, entre el compromiso de seguirle a Jesús y el deseo de seguir unidos a los deseos mundanos. Tiene que separarse eso para que haya un compromiso y una entrega genuina como discípulo. Tiene que separarse eso de nosotros. Nuestro compromiso de seguirle al Señor como discípulos tiene que separarse de todo deseo que aún tengas para las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque las cosas mundanas siempre terminan distrayendo y sacando a los discípulos de ser discípulos. El apóstol Juan, en uno de sus capítulos, en su primera carta, dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Que hay en el mundo los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y el que ama al mundo es enemigo de Dios. Los discípulos no amamos las cosas que hay en el mundo, pero hay muchos discípulos que están amando las cosas que hay en el mundo y por eso han dejado de ser discípulos. Cambiaron el amor hacia Dios por el amor al mundo. Amén. Ahora miren lo que dice Mateo 8:34. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su región. ¿Quiénes fueron estos? ¿Se acuerdan ustedes cuando el endemoniado gadareno fue liberado de esa legión de demonios que tenía posesión interior de su vida y tenía control, gobierno y dominio de su vida? ¿Se acuerdan? Cuando fue liberado por el Señor y toda la ciudad se enteró, ¿no? Se enteró de que había sido liberado y que los demonios habían entrado en esa cantidad de cerdos y pues los cerdos era adquisición, era poder, ¿no? Económico en aquel tiempo para los que criaban cerdos, y toda esa cantidad de cerdos dice que se desbarrancaron y se ahogaron en un abismo, ¿no? Murieron. Entonces perdieron su patrimonio. Y miren, habiendo visto un milagro de liberación de Jesús,
le dice, no, 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 por favor, vete, ándate, ¿no? No quiero que estés con nosotros, ¿no? Te lo rogamos, le dice, sal de esta región. ¿Por qué? Porque ellos todavía estaban anclados a los deseos mundanos. Tenían todavía apego, no querían dejar sus deseos mundanos, sus apegos, sus raíces mundanas. ¿Se entiende? Y eso es lo que está sucediendo con mucha gente en la iglesia. No quiere cortar los vínculos con el mundo. No quiere dejar de ir a fiestas. No quiere ir. Hay muchos jóvenes cristianos que van a conciertos de música mundana. Muchos. ¿No? Muchos cristianos que van a lugares donde no deben frecuentar. ¿Por qué? Porque no quieren cortar esos vínculos con el mundo, porque todavía desean participar de esas cosas del mundo. Entonces, no pueden ser discípulos de Jesús así. No se puede ser discípulo y tener compromiso como discípulo o discípula del Señor si uno pretende mantener todavía esas raíces, esos apegos, esas conexiones, esos deseos con las cosas mundanas de este mundo. Hay cosas en el mundo que se nos está permitido disfrutar, pero no todo, como dice el apóstol Pablo, nos conviene, y no todo lo que hay en el mundo nos edifica. Amén. Los discípulos buscamos lo que nos edifica y lo que nos permita decir, Señor, en tu nombre hago esto. Pero se imaginan ustedes a un joven en un concierto de rock mundano diciéndole al Señor, Señor, voy a ir a ese concierto en tu nombre. Señor, en tu nombre me voy a tomar 2 botellas de whisky. Señor, en tu nombre me voy a ir a bailar y a mover el esqueleto, ¿no? En una fiesta. ¿Se dan cuenta? No, mis amados. Eso no puede ser en la vida de los discípulos. Amén. Bien, pero también vemos acá en el texto que el llamado a seguirle al Señor. Vemos el llamado de Jesús a Pedro, a Andrés su hermano, vemos el llamado de Jesús a Jacobo y a Juan. El llamado de seguirle. Es el segundo llamado que el Señor extiende en el momento que Él nos salva. O sea, que el día que fuiste salvado por el Señor, en ese mismo momento, el Señor Jesús estaba extendiendo su segundo llamamiento para tu vida y te estaba diciendo, Teresa, sígueme. Luis, sígueme. Melina, sígueme. Sergio, Mónica, síganme. Marco, Xiomara, síganme. Jessica, sígueme. Stephanie, sígueme. Vilma, sígueme. Belén, César Josué, Mario, síganme. Amén. Se extendió ese llamado. Entonces, en el caso de Pedro y Juan, en el caso, perdón, de Andrés y de Pedro y Andrés, no había sido este el primer encuentro de Jesús con ellos. En Juan capítulo 1, verso 35 al 41 se relata el primer encuentro que Jesús tuvo con ellos, y en ese primer encuentro Andrés y Pedro fueron salvados por el Señor, porque ellos creyeron en el Señor como el Salvador en ese momento. Y según el relato de Juan, en la cronología de los evangelios, había pasado un año al segundo encuentro que Jesús tiene con Pedro y Andrés. Un año. Ahora, esto nos enseña 2 cosas interesantes, que yo las meditaba ayer mientras estudiaba. Lo primero que nos enseña es que Pedro y Andrés, su hermano, ya habían creído en el Salvador, ya se habían arrepentido, se habían bautizado en el bautismo de Juan. Ya habían creído en Cristo como el Salvador. Ya eran salvos. Pero es interesante que aprendo lo segundo, que después de su encuentro con Jesús, de su primer encuentro con Jesús, ellos regresaron a sus ocupaciones habituales de pescadores.
O sea, se salvaron y durante un año estuvieron y continuaron en sus ocupaciones, en su vida cotidiana, pescando. ¿Entiende? Lo que sucede muchas veces con muchos. El Señor los salva, reciben la salvación, salen contentos, glorificando al Señor, pero luego regresan a sus ocupaciones, regresan a sus distracciones, regresan a sus proyectos, regresan a sus quehaceres cotidianos y no lo siguen. Y no lo siguen. ¿Me entienden? O es lo que está sucediendo con muchos ahora. Después de muchos años hemos dejado de seguirle. O han dejado de seguirlo. Porque regresaron a sus vidas. Regresaron a sus quehaceres. Regresaron a sus obligaciones cotidianas. Y dejaron de seguir al Señor. ¿Se entiende? Entonces, cuando Jesús vuelve a verlos, en el pasaje de Mateo 4 y Marcos 1, cuando Jesús vuelve a verlos, ahí les hace el llamado y les dice, síganme como discípulos. Les hace el llamado a seguirle como discípulos y el llamado a servirle al Señor. ¿Entienden? Amén. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que la salvación no queda únicamente en ser salvos, como muchos creen. Ya soy salvo, ya tengo asegurada la vida eterna, ya tengo asegurado ahí un lugar en la casa del Padre, como dicen algunos que hablan, ya soy salvo, entonces regreso a lo mío. Regreso a lo mío. Regreso a mi trabajo, regreso a mi negocio. Y si a la persona le encanta viajar, regresa a sus viajes. Si le encanta el fútbol, regresa al fútbol o al deporte. Si es un estudiante, regresa a sus estudios. ¿Por qué? Porque muchos creen que la salvación es lo único. Ahí quedó. Pero no, el Señor nos está enseñando que no queda únicamente en ser salvos, sino que implica que desde ese momento el Señor extiende su llamado para que le sigamos y para que lo sigamos para siempre. Amén. Dile a tu hermano o tu hermana, síguelo para siempre. Siempre, siempre discípulos, siempre servidores de Jesús. Amén. Entonces, es un llamado, hermanos. El llamado de Jesús es un llamado divino. Es un llamamiento divino. Es de orden divino, no es de hombres. Viene de Dios. Viene de Dios, no viene de un ser humano. Viene de un Dios que te ha amado con amor eterno, de un Dios que te ha amado de tal manera que no escatimó en entregar a su único hijo, a su unigénito hijo, para que tú seas salvo y para que tú seas su discípulo, su discípula de él, y para que le sirvas. Amén. Es un llamado de orden divino. No se puede asumir en la carne. Es imposible que una persona cristiana en la carne asuma el llamado a ser discípulo. ¿Por qué? Porque la carne lo va a distraer. La carne hace caso omiso a los llamados de Dios. A la carne no le interesa el llamamiento de Dios. A nuestra carne no le interesa, no le atrae, no le apetece, no le desea el llamamiento de Dios. Por eso es que cristianos carnales nunca asumen su compromiso con el Señor. ¿Se entiende? Nunca lo van a asumir. Porque la carne está completamente cerrada y opuesta a cualquier llamamiento de Dios para nuestra vida. No le interesa.
La carne tiene sus propias demandas, sus propios deseos, sus propios proyectos, sus propios anhelos, que son totalmente opuestos al proyecto, al propósito y a los deseos de Dios o a la voluntad de Dios. La voluntad de la carne siempre es opuesta a la voluntad de Dios. Amén. No se puede asumir el llamado, hermanos, si estamos viviendo carnalmente. Y eso es lo que debe estar sucediendo con mucha gente en la iglesia. Por tener vidas carnales, no pueden asumir el llamado de seguirle al Señor. No pueden asumir el ser discípulos del Señor Jesucristo. Vemos entonces también que es un llamado específico, es un llamado personal y es un llamado directo. Amén. Directo de parte del Señor. Pedro, Andrés, síganme. Jacobo, Juan, síganme. Directo, personal y específico. Los haré pescadores de hombres. Síganme como discípulos y los haré pescadores de hombres. Un llamado específico, personal y directo que el Señor ha hecho con cada una de nuestras vidas. ¿Se entiende? El llamado de Jesús a seguirle no está condicionado a capacidades humanas, a destrezas, habilidades, a talentos o profesiones. Tampoco está condicionado a una preparación cultural. 1 Corintios capítulo 1:26 dice que el Señor ha escogido de lo menospreciado, de lo vil y menospreciado de este mundo para avergonzar al sabio y al rico. Hay gente en la iglesia que no cree ser llamada por el Señor porque no tiene una preparación, porque no terminó el colegio, porque no tiene una carrera, porque no tiene facilidad de hablar, porque tiene poca cultura, poco conocimiento, no está bien educado. Dicen, no creo que eso sea para mí. Bueno, a mí me sucedió. Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo dije, no, Señor, te equivocaste. Te equivocaste, Señor. Me has llamado al ministerio, me has llamado a ser pastor. Los pastores son estudiosos. Los pastores están metidos con los libros, están estudiando. No, esto no es para mí, yo no creo. Dice, ¿por qué? Porque yo nunca había sido estudioso, ¿no? Yo en el colegio era un desastre. Era un desastre. Yo le he sacado canas verdes, rojas, amarillas, de todo color a mi padre. Mi padre sufría conmigo en el colegio. ¿No? La bandera peruana quedaba chica a mí, ¿no? Sí, era palomía, distraído como nadie. Y no me gustaba estudiar, ¿no? Era flojo. Ya estudié una carrera ahí, bueno, ya como que me ordené un poco, pero no era de que pasara horas leyendo y estudiando, no, eso no funcionaba conmigo. Y de pronto el Señor me dice, te he llamado al ministerio. Te equivocaste. Me equivoqué. Dios nunca se equivoca. De lo vil y lo menospreciado he escogido para avergonzar al sabio y al rico. Aleluya. Yo nunca he sido persona de pararse frente a nadie a hablar. Nunca. Se me nublaba todo, me olvidaba de todo. Entonces no se trata de que seas preparado, preparada, que tengas un oficio. El llamado de Dios no tiene condición de ese tipo. Y su llamamiento es irrevocable. No puedes dejar de ser discípulo ni discípula, porque Él te llamó a seguirle. Amén. Él te llamó a seguirle. Entonces, no es un llamado tampoco a una religión, sino a una persona salvada por Él. Y yo lo entendí así ayer mientras estudiaba y meditaba, ¿no? El Señor me decía, yo te salvo, tú me sigues. Yo te salvo, tú me sigues. Yo te salvo,
tú me sigues. Amén. Eso es. Yo te salvo, tú me sigues. El salvado por el Señor debe responder sí o sí al llamado de seguirle. Porque si eres nacido de nuevo, también en ese momento conoces el amor de Dios en tu corazón. Y como respuesta al conocimiento de su amor derramado en tu corazón, tu respuesta tiene que ser: sí, Señor, te voy a seguir siempre. Tremendo, exactamente, tremendo, tremendo. Entonces noten esto, hermanos. Amén. No es un llamado a una religión, sino una persona salvada por Él. Y quien es salvado por Él debe responder a ese llamado. Debe responder a ese llamado. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Ya lo cumplí? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a tener que enseñar y predicar este tema en dos partes. Nos quedamos con esta parte. El próximo domingo continuamos. Amén. Porque hay varios puntos que no quiero correr y necesitamos asimilarlo bien con la ayuda del Señor. Pero nos quedamos aquí. Tienes un llamado a seguirle. Él te amó, Él te salvó, Él te rescató, te hizo nueva criatura, te ha hecho una nueva humanidad, eres un nuevo hombre, eres una nueva mujer, eres hijo de Dios, hija de Dios. Su amor ha sido derramado en tu corazón para que Él conozcas su amor y conozcas que Él te ama. Tu respuesta a la salvación debe ser sí a su llamado de ser su discípula, su discípulo, su seguidor, su seguidora, y servirle. Lo vamos a ver esto todavía el próximo domingo. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es verdad. Que lo que has hablado, Señor, hoy sea vivo y eficaz. Siémbralo en nuestros corazones. Y si alguno de nosotros está dormido en el discipulado, está dormido en ser discípulo, si alguno ha abandonado el llamado de seguirte, Señor, que tu palabra, mi Dios, lo redarguya. Tu palabra, Señor, lo exhorte. Tu palabra, Señor, cambie la dirección de su corazón, cambie la dirección de su alma, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, la haga dar fruto en nuestros corazones y sea tu Espíritu, Señor, hablándonos, nos ayude a seguir, Señor, masticando, Señor, esta enseñanza, esta verdad que hoy has puesto en nuestros corazones, Señor, y que nuestro corazón dé fruto de ella, Señor. Padre, renovamos nuestro compromiso en esta hora contigo. Renovamos nuestro compromiso de seguirte, Señor, bendito Dios, como verdaderos discípulos. Y que la enseñanza sea completada en nuestro corazón el próximo domingo, Señor, y que tú obres el querer como el hacer en todos los que estamos aquí, para no perder, Señor, la parte que viene y todo lo demás, Señor, que vas a añadir como enseñanza para equiparnos y seguir siendo discípulos que te glorifiquen. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén. Amén.